Imagina que yo te digo exactamente qué va a pasar en tu vida dentro de 500 años. No predicciones vagas como habrá guerras o surgirán líderes. No, te digo el nombre específico del presidente que estará gobernando, la fecha exacta en que firmará un tratado, los países que estarán involucrados e incluso el día preciso en que morirá. 500 años después, cada detalle se cumple exactamente como lo dije. ¿Qué pensarías? ¿Suerte? ¿Coincidencia? Hace 2500 años, un profeta llamado Daniel hizo exactamente eso. Predijo imperios que no existían todavía. Mencionó por nombre a un rey que no había nacido. Calculó matemáticamente la fecha exacta en que el Mesías entraría en Jerusalén con precisión de días. Y cuando todo se cumplió siglos después, los escépticos entraron en pánico, intentando desesperadamente probar que sus escritos fueron falsificados porque la alternativa era demasiado aterradora. Admitir que existe un Dios que conoce el futuro con certeza absoluta. Hoy voy a mostrarte 7 profecías de Daniel tan específicas, tan imposibles, tan matemáticamente precisas, que al final vas a entender por qué este libro ha convencido a miles de ateos a creer en la Biblia. Y te voy a hacer un cálculo que te va a quitar el aliento. La probabilidad de que estas 7 profecías se cumplieran por casualidad es 1 en 200 billones. Si después de ver la evidencia sigues pensando que es coincidencia, entonces francamente no hay nada que pueda convencerte. Pero si tienes una mente abierta, prepárate porque lo que viene va a sacudir todo lo que pensabas sobre la profecía bíblica. Pero antes de lanzarte las profecías, necesitas conocer al hombre que las escribió, porque su historia es tan dramática que parece película de Hollywood. Daniel tenía probablemente 15 años cuando su mundo se derrumbó. Año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén. No fue una conquista limpia y rápida, fue devastación brutal. Las murallas fueron derribadas, el templo fue saqueado, miles fueron masacrados en las calles. Y los jóvenes más brillantes de la nobleza judía fueron arrancados de sus familias, encadenados como ganado, y arrastrados 1500 kilómetros a través del desierto hasta Babilonia. Daniel era uno de ellos, un adolescente traumatizado viendo su ciudad arder, su templo profanado, su familia probablemente muerta, caminando en cadenas hacia un imperio pagano donde todo lo que había conocido sería destruido. Cuando llegó a Babilonia, le cambiaron el nombre. Daniel, que significa Dios es mi juez, fue reemplazado con Belsasar, que significa Bel protege al rey, forzándolo a honrar a un dios pagano cada vez que alguien pronunciaba su nombre. Le dieron comida sacrificada a ídolos. Le enseñaron hechicería caldea. Le lavaron el cerebro con 3 años de adoctrinamiento intensivo en la Universidad Babilónica, intentando borrar todo rastro de su fe judía. La mayoría de los cautivos se rindieron, se asimilaron, olvidaron a Dios, pero Daniel no. A los 15 años, este adolescente tomó la decisión más peligrosa de su vida. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Rechazó el lavado de cerebro. Mantuvo su fidelidad a Dios sabiendo que podría costarle la vida. Y Dios vio esa fidelidad. Dios honró ese coraje. Le dio a Daniel sabiduría sobrenatural, entendimiento de toda visión y sueño. Y esa sabiduría lo llevó desde ser un esclavo adolescente hasta convertirse en el primer ministro del imperio más poderoso del mundo. Sirvió bajo 4 reyes en 2 imperios diferentes durante más de 70 años. Imagina eso. 70 años en territorio enemigo, manteniendo tu fe cuando todos te presionan para que te rindas, sobreviviendo cambios de régimen, conspiraciones políticas, intentos de asesinato. Fue arrojado a un foso de leones por negarse a dejar de orar. Los leones hambrientos, que despedazaron a sus acusadores en segundos, no lo tocaron.
Y durante esos 70 años de servicio fiel, Dios le reveló secretos del futuro que ningún hombre podría saber naturalmente. Secretos que estamos a punto de explorar. Secretos que probarán sin sombra de duda que la Biblia no es un libro ordinario, sino la palabra del Dios que ve el fin desde el principio. Porque lo que Daniel vio no fueron visiones vagas de tiempos difíciles venideros. Fueron profecías quirúrgicamente precisas con nombres, fechas, eventos específicos. Y la primera profecía que vamos a examinar predice el flujo completo de la historia mundial, desde el año 600 antes de Cristo hasta hoy, con una exactitud que hace que historiadores seculares se rasquen la cabeza preguntándose ¿cómo es posible? Nabucodonosor el rey, que había destruido Jerusalén, tuvo una noche una pesadilla tan perturbadora que despertó sudando y temblando. Pero cuando intentó recordar lo que había soñado, la memoria se había evaporado completamente. Solo quedaba el terror. Llamó a todos sus magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, los supuestos expertos en sueños, y les hizo una demanda imposible. Cuéntenme el sueño que olvidé y su interpretación. Si no pueden hacerlo, los cortaré en pedazos y convertiré sus casas en montones de escombros. Los magos respondieron lo que cualquier persona razonable respondería. Ningún hombre en la tierra puede hacer lo que el rey pide. Solo los dioses que no habitan con los mortales pueden revelar tal cosa. Nabucodonosor entró en furia y ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios de Babilonia, incluido Daniel y sus 3 amigos. Cuando los guardias vinieron a arrestar a Daniel, él pidió con calma una audiencia con el rey. Le prometió que le daría el sueño y su interpretación. Imagina la audacia de ese momento. Un joven extranjero cautivo prometiendo hacer lo que todos los expertos del imperio habían declarado imposible. Daniel fue a su casa y oró toda la noche con sus amigos. Y Dios le reveló en visión nocturna el sueño de Nabucodonosor y su significado completo. A la mañana siguiente, Daniel entró ante el rey más poderoso del mundo con una confianza que solo viene de saber que Dios está contigo. Y comenzó a describir el sueño que Nabucodonosor había olvidado. Tú, oh rey, mientras estabas en tu cama, viste una estatua enorme y aterradora. Su cabeza era de oro puro brillante, su pecho y brazos eran de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro. Y sus pies eran una mezcla extraña de hierro y barro cocido que no se adherían bien entre sí. Entonces viste una piedra que fue cortada sin manos humanas, que golpeó los pies de hierro y barro y los pulverizó. Y toda la estatua, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, fue hecha polvo como el tamo de las eras en verano que el viento se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra que destruyó la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Nabucodonosor debe haberse quedado paralizado porque eso era exactamente palabra por palabra lo que había soñado. Daniel acababa de hacer lo imposible. Entonces el rey se inclinó hacia adelante esperando la interpretación, y Daniel le reveló el secreto que cambiaría nuestra comprensión de la historia para siempre. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. El oro representaba Babilonia, el imperio dominante del momento, rico, poderoso, glorioso. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El pecho y brazos de plata, 2 brazos unidos, representaban el imperio medo-persa, que conquistaría Babilonia en el año 539 a.C., unión de 2 pueblos, los medos y los persas, bajo un solo gobierno. Y luego otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este era el imperio griego, bajo Alejandro Magno, que barrería a través de Persia como relámpago, conquistando desde Grecia hasta India en solo 10 años.
y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Roma. El imperio romano, con sus legiones de hierro, sus leyes inflexibles, su poder militar incomparable que dominaría el mundo mediterráneo por más de 500 años. Y lo que viste de los pies y dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. Europa, después de la caída de Roma, múltiples naciones intentando unirse a través de matrimonios reales, alianzas militares, tratados económicos, pero nunca fusionándose completamente otra vez en un solo imperio. El hierro del poder romano mezclado con el barro de los pueblos bárbaros que nunca se adhieren completamente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, la piedra cortada sin manos humanas. El reino de Cristo que destruirá todos los reinos de este mundo y llenará la tierra. Ahora aquí está lo que hace esto absolutamente imposible de explicar naturalmente. Daniel escribió esta profecía en el año 603 a.C. En ese momento solo existía un imperio mundial, Babilonia. Persia era una tribu pequeña bajo dominio de los medos, que nadie consideraba amenaza. Grecia eran ciudades-estado peleándose entre sí sin unidad. Roma era una aldea de pastores en Italia que ningún imperio tomaba en serio. Pero Daniel no solo predijo que estos imperios surgirían, predijo el orden exacto: Babilonia, luego Persia, luego Grecia, luego Roma. Predijo las características distintivas de cada uno: la riqueza de Babilonia como oro, la dualidad de Persia como dos brazos de plata, la velocidad de Grecia como bronce que se expande rápidamente, la fuerza destructiva de Roma como hierro. Y predijo que después de Roma no habría otro imperio mundial único, sino una Europa dividida, intentando unirse, pero nunca logrando fusionarse completamente. Mira la historia. Babilonia cayó ante Persia exactamente como Daniel predijo en 539 AC. Persia cayó ante Alejandro de Grecia en 330 AC. Grecia cayó ante Roma en 168 AC. Roma cayó en 476 DC. Y desde entonces, Europa ha estado dividida a pesar de múltiples intentos de reunificarla. Carlomagno intentó recrear el Imperio Romano y fracasó. Napoleón conquistó casi toda Europa y fracasó. Hitler intentó su Reich de 1000 años y fracasó. Ahora la Unión Europea intenta unir Europa económicamente, pero las naciones mantienen su soberanía, el hierro y el barro, que no se mezclan. Cada detalle que Daniel escribió hace 2600 años se ha cumplido con exactitud histórica, verificable. Pero esa fue solo la primera profecía y ya es lo suficientemente imposible para convencer a cualquier mente racional. Ahora vamos a entrar en profecías, donde Daniel no solo describe imperios, sino que menciona nombres específicos de reyes que ni siquiera habían nacido todavía. Y cuando llegues a la profecía número 5, donde Daniel describe guerras específicas con alianzas matrimoniales específicas 300 años antes de que sucedieran, vas a empezar a entender por qué los críticos más duros de la Biblia admiten que esto no puede explicarse naturalmente. Daniel estaba en el palacio de Susa cuando tuvo una visión tan vívida que parecía estar físicamente presente en los eventos que veía desarrollarse ante sus ojos. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos. Ambos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente. No había nadie que pudiera rescatar de su poder. Hacía lo que quería y se engrandecía cada vez más. El ángel Gabriel apareció y le explicó:
El carnero que viste que tenía 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. La visión era tan específica que no dejaba lugar para interpretación vaga. Los 2 cuernos son los medos y los persas unidos en un solo imperio, con el cuerno persa creciendo después, pero volviéndose más grande, exactamente como sucedió históricamente cuando Ciro el Persa tomó control de la Confederación Medo-Persa, y las embestidas hacia oeste, norte y sur describían las conquistas persas, oeste hacia Babilonia y Asia Menor, norte hacia las regiones del Caspio, sur hacia Egipto, cada detalle verificable por cualquier libro de historia del mundo antiguo. Pero entonces la visión se volvió aún más dramática. Mientras yo observaba, de repente un macho cabrío venía del oeste sobre toda la superficie de la tierra sin tocar el suelo. Este macho cabrío tenía un cuerno prominente entre sus ojos. Vino hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto de pie junto al río y corrió hacia él con furia furiosa. Lo vi atacar al carnero enfurecido, golpeándolo y rompiéndole los 2 cuernos. El carnero no tenía fuerza para resistirle. El macho cabrío lo derribó al suelo y lo pisoteó, y nadie podía rescatar al carnero de su poder. Gabriel explicó sin ambigüedad: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Esta es una profecía sobre Alejandro Magno escrita 200 años antes de que naciera, y los detalles son tan precisos que te van a dar escalofríos. El macho cabrío viene del oeste. Grecia está al oeste de Persia. Cruza toda la tierra sin tocar el suelo. Alejandro y sus ejércitos se movían con tal velocidad que los historiadores antiguos decían que parecía volar sobre la tierra. Marchaban 40 kilómetros por día cuando otros ejércitos hacían 20. Conquistó el mundo conocido en solo 10 años. El cuerno prominente entre sus ojos, un solo líder dominante. Alejandro era comandante supremo indiscutible. Ninguno de sus generales lo desafiaba. Su autoridad era absoluta. Corrió hacia el carnero con furia furiosa. En el año 334, AC Alejandro cruzó el Helesponto con 35.000 hombres y atacó al imperio persa con ferocidad sin precedentes. Lo golpeó y rompió sus 2 cuernos. Alejandro destruyó el poder persa en 3 batallas decisivas. En Gránico derrotó a los sátrapas persas. En Iso derrotó personalmente a Darío, el emperador persa, enviándolo a huir del campo de batalla. En Gaugamela pulverizó el último ejército persa y se convirtió en amo de un imperio que se extendía desde Grecia hasta India. El carnero no tenía fuerza para resistirle. Los persas, que habían dominado el mundo por 200 años, fueron completamente impotentes ante la máquina militar de Alejandro. Lo derribó y lo pisoteó. Alejandro no solo conquistó Persia, la humilló. Quemó Persépolis, la capital persa, en represalia por la invasión persa de Grecia 150 años antes. El imperio persa dejó de existir. Pero entonces Daniel vio algo que debe haberlo confundido en ese momento. El macho cabrío se hizo extremadamente grande, pero en la cumbre de su poder, el gran cuerno fue roto, y en su lugar surgieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Gabriel explicó: en cuanto al cuerno que fue roto, en lugar del cual surgieron 4 reinos surgirán de su nación, aunque no con su poder. Alejandro murió en Babilonia en junio del año 323 AC. Tenía 32 años. Había conquistado el mundo conocido. Era el hombre más poderoso que jamás había existido, y murió repentinamente en la cumbre absoluta de su poder, exactamente como Daniel había predicho 200 años antes. Algunos dicen que fue fiebre, otros dicen veneno, pero el resultado fue el mismo. El gran cuerno fue quebrado. Y después de 20 años de guerras brutales entre sus generales, su imperio fue dividido en exactamente 4 reinos,
Casandro tomó Macedonia y Grecia hacia el oeste, Lisímaco tomó Tracia y Asia Menor hacia el norte, Seleuco tomó Siria, Mesopotamia y los territorios orientales. Ptolomeo tomó Egipto hacia el sur, 4 cuernos hacia los 4 vientos, exactamente como Daniel había visto en visión. Ahora piensa en la imposibilidad de esto. Daniel no solo predijo que un imperio del oeste conquistaría Persia, predijo que sería representado por un líder único, de poder incomparable que se movería con velocidad sobrenatural. Predijo que ese líder moriría en la cumbre de su poder, no en batalla, sino súbitamente. Y predijo que su imperio se dividiría específicamente en 4 partes, no 3, no 5, sino exactamente 4 reinos hacia los 4 puntos cardinales. Y todo, absolutamente todo, se cumplió exactamente como Daniel lo escribió. Los historiadores seculares confirman cada detalle. No hay debate sobre los hechos. La única pregunta es cómo pudo Daniel saberlo 200 años antes. Y la única respuesta racional es que el Dios que conoce el final desde el principio se lo reveló. Pero si pensaste que predecir el surgimiento y caída de Alejandro Magno 200 años antes era impresionante, la próxima profecía va a llevarte a otro nivel completamente diferente, porque ahora Daniel va a mencionar por nombre específico a un rey que daría un decreto específico permitiendo la reconstrucción de Jerusalén. El único problema es que ese rey no nacería sino hasta 150 años después de que Daniel escribió su nombre. Y cuando ese rey finalmente apareció y cumplió exactamente lo que Daniel había predicho, él mismo quedó tan asombrado que financió la reconstrucción del templo judío con su propio dinero. Esto es lo que llamamos profecía, que no deja espacio para dudas. Estamos en el año 538 a.C. Daniel está de rodillas en su habitación en Babilonia, orando con desesperación. Jerusalén está en ruinas, el templo está destruido, el pueblo de Dios está en cautiverio. Y Daniel está confesando los pecados de su nación, rogando a Dios que cumpla su promesa de restaurar Jerusalén después de 70 años de exilio. Mientras ora, el ángel Gabriel aparece y le da una profecía que se convertirá en la más importante para calcular matemáticamente la venida del Mesías. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta profecía, que vamos a calcular en detalle más adelante, depende completamente de identificar correctamente cuándo salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero aquí está lo asombroso. El profeta Isaías, que vivió 150 años antes de Daniel y 200 años antes del evento real, ya había identificado exactamente quién daría esa orden. Yo, Jehová, que dice de Ciro, Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Detente un momento y deja que esto penetre. Isaías escribió esto alrededor del año 700 antes de Cristo. En ese momento Jerusalén todavía estaba de pie. El templo todavía funcionaba. No había razón para profetizar su reconstrucción porque todavía no había sido destruido. Pero Isaías vio el futuro, vio la destrucción que vendría bajo Nabucodonosor 100 años después, vio el exilio de 70 años y vio la restauración que vendría bajo un rey llamado Ciro. El problema es que Ciro no nacería sino hasta 150 años después de que Isaías escribió su nombre. Es como si yo hoy en el año 2025 escribiera, en el año 2175, un presidente de Estados Unidos llamado Alexander Thompson dará una orden para reconstruir Jerusalén.
y luego esperáramos 150 años para ver si realmente nace alguien con ese nombre, que realmente se convierte en presidente, que realmente da esa orden específica. La probabilidad es astronómicamente imposible, pero eso es exactamente lo que Isaías y Daniel hicieron. Y esto es lo que sucedió. En el año 539 a.C., exactamente como Daniel había profetizado en la visión de la estatua y del carnero, el imperio medo-persa bajo Ciro el Grande conquistó Babilonia. La noche que Babilonia cayó, Daniel interpretó la escritura en la pared que anunciaba el fin del imperio, y Ciro entró en la ciudad sin batalla porque los habitantes abrieron las puertas dándole la bienvenida como libertador. Cuando Ciro estableció su gobierno en Babilonia, los sacerdotes judíos vinieron a él con los rollos de Isaías y le mostraron las profecías que lo mencionaban por nombre 150 años antes. Imagina ser Ciro en ese momento. Estás leyendo un texto antiguo que menciona tu nombre, que describe tu conquista de Babilonia, que dice que el Dios de los judíos te ha tomado por la mano derecha para sujetar naciones, que dice que darás la orden para reconstruir Jerusalén y el templo. Todo escrito más de un siglo antes de que nacieras. ¿Qué harías? Ciro hizo exactamente lo que la profecía decía que haría. En el primer año de su reinado sobre Babilonia, emitió un decreto registrado en Esdras capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Ciro no solo permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, financió personalmente la reconstrucción del templo con fondos del tesoro real. Les devolvió todos los artículos de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo. Les proveyó protección militar en el viaje de regreso. Todo porque quedó convencido por la profecía de que el Dios de Israel era real y lo había escogido específicamente para esta tarea. Los arqueólogos han descubierto el cilindro de Ciro, un artefacto antiguo de arcilla, donde Ciro mismo describió su política de permitir a los pueblos cautivos regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. La historia secular confirma cada detalle de la profecía. Ciro realmente conquistó Babilonia, realmente permitió el regreso judío, realmente financió la reconstrucción del templo, y todo fue predicho con su nombre específico 150 años antes. La probabilidad de adivinar correctamente el nombre de un rey futuro es ya increíblemente baja. Pero adivinar su nombre y describir exactamente lo que haría, incluyendo permitir el regreso de cautivos y financiar la reconstrucción de un templo en una ciudad que todavía no había sido destruida cuando escribiste la profecía, eso es matemáticamente imposible sin intervención divina. Y este decreto de Ciro se convirtió en el punto de inicio para la profecía más asombrosa de Daniel, que vamos a calcular en detalle más adelante, la profecía que predice la fecha exacta de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con precisión de días. Pero antes de llegar a ese cálculo devastador, necesitas ver una profecía más que es tan detallada que hasta los críticos más escépticos admiten que parece historia escrita por adelantado. Porque lo que viene ahora es lo que los estudiosos llaman el capítulo más controversial de Daniel. Una profecía que describe guerras específicas entre reyes específicos con alianzas matrimoniales específicas y resultados de batallas específicos 300 años antes de que sucedieran. Los detalles son tan precisos que los críticos liberales durante 2 siglos han argumentado que tiene que ser una falsificación escrita después de los eventos. Pero los rollos del Mar Muerto destruyeron ese argumento para siempre, y ahora no tienen explicación para cómo Daniel pudo saber todo esto.
Prepárate porque esto va a ser abrumador. Daniel, capítulo 11, es el capítulo que hace que los escépticos se retuerzan incómodos porque contiene profecía tan detallada, tan específica, con nombres y fechas y alianzas tan precisas, que la única manera de negarlo es afirmar que fue escrito después de los eventos como historia disfrazada de profecía. Esa fue la teoría favorita de los críticos liberales durante 200 años, hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran en 1947. Entre esos rollos había fragmentos del libro de Daniel fechados por paleografía y pruebas de carbono 14 al segundo siglo antes de Cristo. Esto significa que el libro de Daniel definitivamente existía antes de algunos de los eventos que los críticos afirmaban que fue escrito después, especialmente los eventos relacionados con Antíoco Epífanes, que profanó el templo en 167 AC. Los críticos quedaron en silencio. No tenían respuesta, ¿no? Porque si Daniel fue escrito antes del segundo siglo AC, como la evidencia arqueológica demuestra, entonces las profecías detalladas en el capítulo 11 sobre eventos del tercer y segundo siglo AC son genuinamente predictivas, y eso significa que estamos tratando con profecía sobrenatural que no puede explicarse naturalmente. Voy a darte solo algunos ejemplos de la precisión asombrosa de este capítulo, porque leerlo completo con todas las correlaciones históricas tomaría una hora entera. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Esto es profecía sobre los reyes persas que gobernarían después de Ciro. Los 3 reyes fueron Cambises, el falso Esmerdis y Darío I. El cuarto rey que se enriqueció enormemente fue Jerjes, también llamado Asuero, el rey que se casó con Ester. Los historiadores confirman que Jerjes acumuló riquezas masivas que usó para financiar su invasión fallida de Grecia. Pero se levantará un rey valiente que dominará con gran dominio y hará conforme a su voluntad. Esto es Alejandro Magno otra vez, el macho cabrío de la visión anterior. Y cuando él se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. El imperio de Alejandro dividido en 4 partes exactamente como ya vimos. Ahora la profecía se enfoca en 2 de esos 4 reinos. El rey del norte, los Seleucidas, que gobernaban Siria, y el rey del sur, los Ptolomeos, que gobernaban Egipto. Y se hará fuerte el rey del sur, Ptolomeo I Sóter, que estableció la dinastía ptolemaica después de la muerte de Alejandro, se hizo extremadamente poderoso en Egipto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Seleuco, primero Nicátor, originalmente sirvió bajo Ptolomeo, pero luego estableció su propio reino en Siria y Mesopotamia, que se volvió más poderoso que Egipto. Al cabo de años, harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esto sucedió cuando Ptolomeo II Filadelfo dio a su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II Teos, rey de Siria, alrededor del año 252 AC, como intento de establecer paz entre las dinastías rivales. Pero ella no retendrá la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo. Cuando Antíoco se reconcilió con su primera esposa Laódice, ésta envenenó a Antíoco y mandó asesinar a Berenice y a su hijo bebé, exactamente como Daniel había predicho que ella sería entregada y traicionada. Pero de un vástago de sus raíces se levantará uno en su lugar. Ptolomeo III. Ebergetes, hermano de Berenice, invadió Siria para vengar la muerte de su hermana. Entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará con ellos conforme a su voluntad, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Los registros históricos de historiadores griegos como Polibio confirman que Ptolomeo saqueó Siria
llevándose 40.000 talentos de plata, objetos preciosos y 2.500 imágenes de dioses, incluidas estatuas, que Cambises había llevado de Egipto a Persia 200 años antes. Ptolomeo las devolvió a Egipto ganándose el título Ebergetes, que significa benefactor. Daniel continúa describiendo rey por rey, guerra por guerra, alianza por alianza, con detalles tan minuciosos que tendrías que leer libros de historia especializados para verificar todas las correlaciones, y cada una se verifica perfectamente. Pero el clímax de esta profecía es la descripción del rey más vil de toda esta línea de reyes seleucidas, Antíoco IV Epífanes, quien se convirtió en la prefiguración del anticristo futuro. Se levantará un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Antíoco no era heredero legítimo, pero usó adulación y manipulación política para tomar el trono. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, exactamente como sucedió históricamente. Con la fuerza de una inundación serán barridos delante de él. Antíoco invadió Egipto con fuerza abrumadora, derrotando al ejército egipcio, y aun el príncipe del pacto, Onías. Tercero, el sumo sacerdote judío fue depuesto y asesinado por Antíoco, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Antíoco se proclamó Epífanes, que significa Dios manifestado, reclamando divinidad para sí mismo, una blasfemia que prefiguraba al anticristo, quien haría lo mismo. Su corazón se levantará contra el santo pacto. Antíoco persiguió brutalmente a los judíos, prohibiendo la circuncisión, el sábado y los sacrificios. Y profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. En diciembre del año 167 AC, en el día 25 del mes de Kislev, Antíoco profanó el templo en Jerusalén de la manera más horrenda posible. Sacrificó un cerdo, un animal inmundo, en el altar del holocausto. Erigió una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Salpicó caldo de cerdo por todo el templo, y ordenó a los judíos adorar a Zeus bajo pena de muerte. Este evento fue tan traumático que Jesús mismo lo citó en Mateo 24:15, cuando profetizó sobre la futura abominación desoladora del anticristo. Cada detalle que te acabo de compartir está verificado por historia secular. Los libros de los Macabeos, que son registros históricos judíos, describen estos eventos en detalle. El historiador judío Josefo, que vivió en el primer siglo, confirma todo. Los historiadores griegos y romanos proveen evidencia corroborativa. No hay debate sobre los hechos. La única pregunta sin respuesta es cómo pudo Daniel describir todo esto 350 años antes de que sucediera. Guerras específicas, reyes específicos, alianzas matrimoniales, traiciones, profanación del templo, todo predicho siglos antes. Y la única respuesta racional es que el Dios que está fuera del tiempo y ve todos los eventos de la historia como presentes, le reveló a Daniel exactamente lo que vendría. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora te ha estado preparando para las dos profecías finales, que son tan matemáticamente precisas que literalmente desafían toda lógica humana. La profecía número 6 establece el marco de tiempo general para la venida del Mesías, y la profecía número 7, que es la más famosa de todas, calcula la fecha exacta con precisión de días. Cuando hagamos este cálculo juntos, cuando veas los números alinearse perfectamente, cuando compruebes contra la historia y veas que Jesús entró en Jerusalén exactamente el día predicho 500 años antes, no habrá manera de negarlo. Prepárate, porque esto es lo que hace que ateos se conviertan. Estamos en el año 538 a.C. Daniel tiene más de 80 años. Ha servido en Babilonia bajo varios reyes durante casi 70 años. Y está leyendo el libro del profeta Jeremías, donde Dios había predicho que el exilio de Israel
en Babilonia, duraría exactamente 70 años. Daniel hace el cálculo y se da cuenta de que los 70 años están por cumplirse. Jerusalén fue destruida en 586 AC. Ahora es 538 AC. Faltan solo 2 años más. Entonces Daniel se postra en oración desesperada. No está reclamando bendiciones. No está pidiendo prosperidad. Está confesando los pecados de su nación con agonía de alma. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. No obedecimos tu voz, oh Jehová Dios nuestro. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Señor, oye. Señor, perdona. Señor, está atento y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mientras Daniel todavía estaba hablando en oración, el ángel Gabriel apareció volando rápidamente y le tocó. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta es la profecía más importante sobre el tiempo del Mesías en todo el Antiguo Testamento. La frase 70 semanas en hebreo es literalmente 70 sietes. Y el contexto hace absolutamente claro que son 70 períodos de 7 años, no 7 días. Entonces, 70 multiplicado por 7 es 490 años. Este es el tiempo total que Dios ha determinado sobre el pueblo judío y Jerusalén para cumplir 6 propósitos divinos: terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Los primeros 3 propósitos, tratar con el pecado, fueron cumplidos cuando Cristo murió en la cruz, expiando nuestras iniquidades. El cuarto propósito, traer justicia perdurable, será cumplido cuando Cristo regrese y establezca su reino milenial. Los últimos 2 propósitos, sellar toda profecía y ungir el lugar santísimo, serán cumplidos cuando el templo milenial sea establecido en Jerusalén durante el reinado de Cristo. Pero la profecía entonces se divide en segmentos específicos que necesitamos entender cuidadosamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta que el Mesías se presente públicamente como príncipe serán 7 semanas más 62 semanas. Un total de 69 semanas o 483 años. Las primeras 7 semanas, 49 años, se refieren al tiempo que tomaría reconstruir completamente Jerusalén después del decreto. Esto fue cumplido bajo el liderazgo de Nehemías, quien reconstruyó las murallas en 52 días, pero la restauración completa de la ciudad con sus calles y murallas tomó hasta aproximadamente 489 AC, 49 años después del decreto de Ciro, en 538 AC. Luego habrá 62 semanas adicionales, 434 años desde el final de la reconstrucción hasta la presentación del Mesías como príncipe, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de presentarse públicamente como Mesías, Cristo sería cortado, ejecutado, pero no por sus propios pecados. La palabra hebrea karat, cortado, era término técnico para pena de muerte, específicamente para alguien cortado del pacto, excluido, ejecutado como criminal. Y aquí está la parte asombrosa, mas no por sí, no por sus propios pecados.
Isaías 53 dice: «Fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido». El Mesías moriría no por su propio pecado, sino como sustituto por los pecados de otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de la muerte del Mesías, el pueblo del príncipe futuro destruiría Jerusalén y el templo. El príncipe que ha de venir es el anticristo que vendrá en el futuro, pero su pueblo, los romanos, destruyeron Jerusalén en el año 70 DC, solo 40 años después de la crucifixión de Cristo, bajo el general Tito, quien se convirtió en emperador romano. Más de 1 millón de judíos fueron masacrados. El templo fue completamente destruido. Ni una piedra quedó sobre otra, exactamente como Jesús había profetizado en Mateo 24:2. Luego hay una pausa larga en el cumplimiento de la profecía. La semana 70, los últimos 7 años, no se cumplieron inmediatamente después de la semana 69. Hay un espacio de tiempo que ahora ha durado casi 2000 años, durante los cuales el reloj profético de Daniel está detenido, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En el futuro, el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A mitad del periodo de 7 años, el anticristo romperá el pacto y detendrá los sacrificios en un templo reconstruido en Jerusalén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El anticristo profanará el templo exactamente como Antíoco lo hizo, pero en escala aún mayor. Esto es lo que Jesús llamó la abominación desoladora en Mateo 24:15, la señal para que los judíos huyan de Jerusalén cuando vean al anticristo de pie en el lugar santo, proclamándose Dios. Ahora aquí está lo crítico para entender la profecía. Las primeras 69 semanas, 483 años, se cumplieron exactamente desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la presentación pública de Jesús como Mesías. Pero la semana 70, los últimos 7 años, está separada de las 69 semanas por la era de la Iglesia, que ya ha durado casi 2000 años. ¿Por qué este espacio? Porque las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Cuando Israel rechazó al Mesías, el reloj profético se detuvo. Dios introdujo un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia compuesta por judíos y gentiles unidos en Cristo. Cuando la iglesia sea raptada, llevada al cielo, el reloj profético de Daniel se reiniciará con la semana 70 final, los 7 años de tribulación que culminarán con el regreso de Cristo para establecer su reino. Pero el cumplimiento preciso de las primeras 69 semanas nos da confianza absoluta de que la semana 70 también se cumplirá exactamente como está escrita. Y eso nos lleva al cálculo más asombroso en toda la profecía bíblica. Porque ahora vamos a tomar los 483 años que Daniel profetizó y vamos a convertirlos de años proféticos a años solares. Vamos a contar desde la fecha exacta del decreto para reconstruir Jerusalén hasta la fecha predicha de la presentación del Mesías. Y cuando llegues al resultado final y lo compares con los evangelios, vas a ver que Jesús entró en Jerusalén en el Domingo de Ramos, exactamente el día que Daniel había calculado 500 años antes. La precisión es tan perfecta que va a quitarte el aliento. Esto es lo que hace que escépticos admitan que no pueden explicarlo. Prepárate, porque esto va a cambiar tu perspectiva de la profecía bíblica para siempre. Ahora hagamos juntos el cálculo más asombroso en toda la Escritura. El cálculo que predice la fecha exacta de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con precisión de días. Daniel dijo: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas.
69 semanas de años son 483 años. Un año profético en la Biblia son 360 días, basado en el calendario judío de 12 meses de 30 días cada uno. Entonces 483 años, multiplicado por 360 días por año, profético, igual 173.880 días. Este es el número exacto de días desde el decreto hasta el Mesías príncipe. Ahora necesitamos identificar cuándo exactamente salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hubo varios decretos relacionados con Jerusalén dados por reyes persas. Ciro, en 538 AC, dio el decreto para reconstruir el templo, pero no mencionó específicamente la ciudad. Darío, en 518 AC, confirmó el decreto de Ciro. Artajerjes, en 458 AC, dio autoridad a Esdras para embellecer el templo. Pero el decreto que cumple perfectamente la especificación de Daniel de restaurar y edificar a Jerusalén, la ciudad, no solo el templo, fue dado por Artajerjes Longimano, en el 20º año de su reinado, registrado en Nehemías capítulo 2. Nehemías, el copero del rey, estaba en el palacio de Susa cuando recibió noticias de que Jerusalén todavía estaba en ruinas, con las murallas derribadas y las puertas quemadas. Su corazón se quebrantó. Durante días ayunó y lloró y oró. Luego, en el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes, Nehemías estaba sirviendo vino al rey cuando Artajerjes notó la tristeza en su rostro. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón. Nehemías tuvo miedo porque mostrar tristeza ante el rey podía interpretarse como deslealtad, pero oró rápidamente en su corazón y luego respondió con valentía. ¿Por qué no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas consumidas por el fuego? El rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Nehemías oró otra vez en su corazón y respondió, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El rey, con la reina sentada junto a él, preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Nehemías dio un plazo y el rey lo aprobó. Luego Nehemías pidió algo más. Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Este es el decreto que cumple perfectamente Daniel 9:25. La orden específica para restaurar y edificar a Jerusalén, sus murallas y sus puertas. Nehemías 2:1 dice, aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Los historiadores han establecido con certeza que el año 20 de Artajerjes Longimano fue el año 445 a.C., basándose en registros astronómicos persas que documentan eclipses lunares durante su reinado. El mes de Nisán es el primer mes del calendario religioso judío, correspondiendo a marzo-abril en nuestro calendario. Como el texto no especifica qué día de Nisán, la tradición judía consideraba el primero del mes cuando no se daba fecha específica. Entonces el decreto fue dado el primero de Nisán del año 445 AC. Los expertos en cronología antigua han calculado que el primero de Nisán del año 445 AC correspondió al 14 de marzo del año 445 AC en el calendario juliano que usamos convertido a fechas antes de Cristo. Este es nuestro punto de inicio. 14 de marzo del año 445 AC. Ahora necesitamos contar 173.880 días desde esa fecha. Pero hay un problema técnico.
Daniel usó años proféticos de 360 días. Nosotros usamos años solares de 365.24219 días. Entonces, necesitamos convertir los días proféticos a años solares para llegar a una fecha en nuestro calendario. 173.880 días dividido por 365.24219 días por año solar, igual 476 años y 25 días más, una fracción. Desde el 14 de marzo del año 445 AC, contamos 476 años hacia adelante. Pero necesitamos recordar un detalle crucial. No hay año cero en nuestro calendario. El calendario va del año 1 AC directamente al año 1 DC. Entonces, cuando cruzamos de AC a DC, perdemos un año en el conteo. 445 AC más 476 años nos llevaría a 32 DC, si hubiera año cero. Pero ajustando por la ausencia de año cero, llegamos al año 32 DC. Luego, sumamos los 25 días adicionales desde marzo 14. 14 de marzo más 25 días nos lleva a 8 de abril aproximadamente, dependiendo de si el año es bisiesto o no. Los cálculos precisos teniendo en cuenta años bisiestos y la conversión del calendario juliano al gregoriano que usamos hoy nos llevan al 6 de abril del año 32 DC. Esta es la fecha que Daniel profetizó 500 años antes, el día exacto en que el Mesías príncipe se presentaría públicamente a Israel. Ahora verifiquemos esta predicción contra los evangelios y la historia. Lucas 19 describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el evento que llamamos Domingo de Ramos. Jesús había estado evitando declararse públicamente como Mesías durante todo su ministerio. Cuando la gente intentaba proclamarlo rey, se retiraba. Cuando los demonios lo identificaban como hijo de Dios, los callaba. Ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque el tiempo profetizado aún no había llegado. Pero en este día específico, todo cambió. Jesús mismo organizó una procesión real deliberada. Envió a 2 discípulos a traer un pollino exactamente como Zacarías 9:9 había profetizado. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús montó el pollino y entró en Jerusalén mientras las multitudes extendían sus mantos en el camino y cortaban ramas de árboles para alfombrar su paso. Gritaban, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Por primera vez en su ministerio, Jesús permitió públicamente que las multitudes lo aclamaran como Mesías Rey. Los fariseos estaban horrorizados y le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús respondió con palabras que revelan la importancia profética de ese momento. «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». ¿Por qué dijo eso? Porque este era el día profetizado por Daniel 500 años antes, cuando el Mesías debía presentarse públicamente como príncipe a Israel. Si ese día pasaba sin que él fuera proclamado Mesías, las profecías habrían fallado. Entonces incluso las piedras tendrían que gritar la verdad. Los eruditos en cronología del Nuevo Testamento han calculado cuidadosamente el día exacto de esta entrada triunfal. Sabemos por los evangelios que Jesús fue crucificado el viernes 14 de Nisán, el día de la Pascua. Sabemos que resucitó el domingo 16 de Nisán, el día de las primicias. Contando hacia atrás desde la crucifixión, sabemos que la entrada triunfal fue el domingo anterior, el 10 de Nisán, el día en que, según Éxodo 12:3, el Cordero Pascual debía ser separado para ser inspeccionado antes del sacrificio.
Jesús, el Cordero de Dios, entró en Jerusalén el 10 de Nisán y fue inspeccionado durante 4 días por los fariseos, saduceos y escribas, quienes no pudieron encontrar ninguna falta en él. Luego fue sacrificado el 14 de Nisán, exactamente como el Cordero Pascual. Los astrónomos pueden calcular retroactivamente las fases de la luna para determinar qué año el 14 de Nisán cayó en viernes. Los cálculos muestran que fue el año 32 DC. Y el 10 de Nisán de ese año, el Domingo de Ramos, correspondió exactamente al 6 de abril del año 32 DC, la fecha exacta que Daniel había predicho. Sir Robert Anderson, quien fue director de Scotland Yard, el Servicio de Investigación Criminal de Inglaterra, y un erudito bíblico meticuloso, publicó en 1915 un libro llamado El Príncipe que Viene, donde hizo estos cálculos con precisión matemática. Harold Hoyner, profesor de Nuevo Testamento en Dallas Theological Seminary, hizo cálculos independientes en su libro Chronological Aspects of the Life of Christ, publicado en 1977, y llegó a la misma conclusión. La fecha es verificable, es calculable, es precisa. Daniel escribió en 538 AC que 483 años proféticos después del decreto para reconstruir Jerusalén, el Mesías príncipe se presentaría. El decreto fue dado en 445 AC. 483 años proféticos, convertidos a años solares, nos llevan exactamente al 6 de abril del año 32 DC. Y ese fue precisamente el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando se presentó públicamente como Mesías, Rey de Israel. La probabilidad de que esto sucediera por casualidad es literalmente cero. Imagina intentar predecir no solo el año, sino el día exacto de un evento que sucedería 500 años en el futuro. Un evento que dependería de decisiones de múltiples personas. Un rey persa dando un decreto, un carpintero judío naciendo en Belén, creciendo en Nazaret, ministrando por 3 años y medio, decidiendo entrar en Jerusalén en un día específico, montado en un pollino específico, mientras multitudes lo aclamaban. La cantidad de variables involucradas hace que la probabilidad de predecirlo correctamente sea astronómicamente imposible, a menos que la persona haciendo la predicción tenga conocimiento sobrenatural del futuro. A menos que esa persona esté recibiendo información directamente del Dios que existe fuera del tiempo y ve todos los eventos de la historia como presentes simultáneamente. Esa es la única explicación racional para la precisión de esta profecía. Y nota que Daniel no solo predijo cuándo vendría el Mesías, predijo que después de presentarse públicamente sería cortado, ejecutado. 4 días después de su entrada triunfal, Jesús fue crucificado exactamente como Daniel había predicho, mas no por sí, no por sus propios pecados, sino como sacrificio sustitutivo por los pecados del mundo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruyó la ciudad y el santuario. 40 años después, en el año 70 DC, los romanos bajo Tito destruyeron Jerusalén y el templo exactamente como Daniel había profetizado. Cada detalle de esta profecía se cumplió con precisión matemática imposible de explicar naturalmente. Pero hay una 7ª profecía de Daniel que debes ver antes de terminar. Una profecía que no se cumplió en el pasado antiguo, sino en nuestra época en el siglo XX. Una profecía que está viva ante nuestros ojos hoy. Daniel capítulo 9. Termina con una profecía sobre la semana 70, los últimos 7 años, que están separados de las 69 semanas ya cumplidas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto describe eventos futuros, cuando el anticristo hará un tratado de 7 años con Israel. Pero aquí está la pregunta crucial.
¿Cómo puede el anticristo hacer un tratado con Israel si Israel no existe como nación? Durante casi 2000 años después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC, Israel dejó de existir como nación. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo exactamente como Moisés había profetizado en Deuteronomio 28:64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Durante 19 siglos, los judíos vivieron como minoría perseguida en naciones extranjeras, sin tierra propia, sin gobierno propio, sin ejército propio. Los críticos de la profecía bíblica se burlaban diciendo que las profecías sobre Israel nunca podrían cumplirse porque Israel había dejado de existir para siempre. Pero los profetas habían visto algo diferente. Daniel vio en visión el restablecimiento de Israel en los últimos días. En Daniel capítulo 12, después de describir la gran tribulación que vendría sobre el mundo, el ángel le dijo a Daniel: «Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Israel sería preservado a través de la tribulación y libertado cuando el Mesías regrese». Isaías había profetizado en capítulo 11:11. «Acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo». Ezequiel en el capítulo 37 tuvo la visión famosa del valle de huesos secos, donde Dios le mostró huesos muertos que cobran vida, carne y tendones creciendo sobre ellos, aliento entrando en ellos hasta que se convierten en un ejército grande en extremo. Y Dios explicó: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pero así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Una nación muerta durante siglos, resucitando de sus sepulcros y regresando a su tierra». Parecía imposible. Durante 1900 años parecía que esta profecía nunca se cumpliría. Pero entonces sucedió lo imposible. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion, de pie bajo un retrato de Theodor Herzl, fundador del sionismo moderno, leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Por primera vez en 1878 años, Israel volvió a existir como nación soberana. Un pueblo que había sido esparcido por todo el mundo regresó a su tierra ancestral. Un idioma que había estado muerto como lengua hablada por más de 2000 años, el hebreo, fue resucitado y se convirtió en el idioma oficial de una nación moderna. Una tierra que había sido desolada y desértica durante siglos floreció como el huerto del Edén con tecnología agrícola avanzada. Un pueblo sin ejército construyó una de las fuerzas militares más poderosas del mundo que ha defendido exitosamente la nación en múltiples guerras contra enemigos que los superan numéricamente 20-1. Isaías 66:8 había profetizado: «¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos». Israel renació literalmente en un día, un evento sin precedente en la historia humana. Naciones han sido conquistadas y desaparecido. Pero ninguna nación había sido destruida, su pueblo esparcido por todo el mundo durante casi 2 milenios, y luego resucitado en su tierra original, hablando su idioma original, con su identidad original intacta. Es imposible naturalmente, pero Dios lo había profetizado, y Dios lo cumplió ante los ojos del mundo entero, y aquí está por qué esto importa para las profecías de Daniel. El restablecimiento de Israel en 1948 comenzó a poner en su lugar las piezas finales del rompecabezas profético.
Daniel había profetizado que en los últimos días el anticristo haría un pacto de 7 años con Israel. Pero eso requiere que Israel exista. Ahora existe. Daniel profetizó que habría un templo en Jerusalén durante la tribulación, porque el anticristo lo profanaría a mitad de la semana. El segundo templo fue destruido en el año 70 DC. No ha sido reconstruido todavía, pero los preparativos están en marcha. El Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado todos los utensilios necesarios para el servicio del templo. El candelabro de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso, las vestiduras sacerdotales. Sacerdotes de la tribu de Leví están siendo entrenados. Los planos arquitectónicos están listos. Todo lo que falta es el permiso político para comenzar la construcción. Daniel profetizó guerras en el Medio Oriente, involucrando al rey del norte y al rey del sur. Hoy vemos exactamente esas alianzas formándose. Rusia e Irán, aliados con Siria, el rey del norte, amenazando a Israel. Coaliciones árabes surgiendo del sur. Europa intentando unirse como los dedos de hierro y barro. Todo moviéndose inexorablemente hacia el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Las primeras 69 semanas se cumplieron con precisión matemática exacta. La semana 70 está a punto de comenzar, y cuando comience será el periodo más catastrófico en la historia humana, pero terminará con el regreso glorioso de Cristo para establecer su reino eterno exactamente como Daniel vio en la visión de la estatua. La piedra cortada sin manos que destruye todos los reinos de este mundo y llena la tierra. Entonces ahora, hagamos el cálculo final que prometí al principio. Hemos examinado 7 profecías específicas de Daniel. La estatua de 4 imperios mundiales, el carnero y el macho cabrío prediciendo a Alejandro y la división de su imperio. Ciro, nombrado por nombre 150 años antes. Las guerras detalladas del capítulo 11 con alianzas y traiciones específicas. El marco de tiempo de 70 semanas estableciendo cuándo vendría el Mesías. El cálculo matemático prediciendo el día exacto de la entrada triunfal de Jesús. Y el restablecimiento de Israel después de casi 2000 años de dispersión. Cada una de estas profecías tiene una probabilidad calculable de cumplimiento basada en la especificidad de sus detalles. Predecir correctamente la secuencia de 4 imperios mundiales específicos, 1 en 100. Predecir la muerte prematura de Alejandro en su momento de mayor poder y la división de su imperio en exactamente 4 partes, 1 en 200. Nombrar a Ciro específicamente 150 años antes de su nacimiento y describir lo que haría, 1 en 10.000. Predecir guerras específicas con nombres de reyes y resultados de batallas 300 años antes, 1 en 1000. Predecir el marco de tiempo general del Mesías dentro de 500 años, 1 en 50. Predecir el día exacto de un evento específico 500 años en el futuro, 1 en 100.000. Predecir el restablecimiento de una nación después de casi 2000 años de no existencia, 1 en 1.000.000. Cuando multiplicas estas probabilidades juntas, porque todas debían cumplirse para validar a Daniel como profeta verdadero, obtienes 1 multiplicado por 100, por 200, por 10.000, por 1000, por 50, por 100.000, por 1.000.000. El resultado es aproximadamente 1 en 200 billones. Para poner esto en perspectiva, hay aproximadamente 8 billones de humanos que han vivido en toda la historia. La probabilidad de que estas profecías se cumplieran por casualidad es 25 veces menor que la probabilidad de que escojas al azar a una persona específica de entre todos los humanos que han vivido alguna vez, vendas sus ojos y esa persona encuentre una moneda específica que marcaste y escondiste en algún lugar de la superficie completa de la Tierra. Es matemáticamente imposible.
La única explicación racional es intervención sobrenatural. Daniel no estaba adivinando. No estaba haciendo predicciones vagas que podrían interpretarse de múltiples maneras. Estaba escribiendo información que solo podía venir del Dios que conoce el futuro con certeza absoluta, porque Él existe fuera del tiempo y ve todos los eventos pasados, presentes y futuros simultáneamente. Y si estas profecías sobre la primera venida de Cristo se cumplieron con precisión tan absoluta, entonces puedes estar completamente seguro de que las profecías sobre su segunda venida también se cumplirán exactamente como están escritas. Daniel vio al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo para recibir dominio, gloria y reino eterno. Juan en Apocalipsis vio al Cristo regresando con los ejércitos del cielo para destruir a los reyes de la tierra y establecer su reinado de 1000 años. Eso sucederá tan ciertamente como sucedió la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el 6 de abril del año 32 DC. Entonces la pregunta no es si Cristo regresará. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con Él cuando venga? Daniel era un hombre fiel, que mantuvo su integridad, incluso cuando le costó todo. Cuando le ordenaron dejar de orar, siguió orando 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Cuando lo arrojaron al foso de los leones, confió en que el Dios a quien servía lo libraría. Y Dios lo libró, porque Daniel había puesto su fe completamente en Él. Esa es la misma fe que necesitas hoy. No fe en tu bondad. Daniel confesó que su pueblo merecía juicio. No fe en tus obras. Daniel reconoció que sus justicias eran insuficientes. Fe en la misericordia de Dios. Fe en el Mesías, que Daniel profetizó 500 años antes de que viniera. El Mesías, que nació en Belén, que vivió sin pecado, que murió en la cruz, no por sus propios pecados, sino por los nuestros, que resucitó al tercer día, demostrando que había conquistado la muerte, que ascendió al cielo, donde ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que regresará exactamente como prometió para establecer su reino eterno de justicia y paz. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día. Reconoce que eres pecador separado de Dios. Cree que Cristo murió por tus pecados y resucitó. Confía en Él como tu único Salvador, y Él te salvará, no por tus obras, sino por su gracia, no por tu justicia, sino por su sacrificio. Esa es la esperanza que la profecía de Daniel nos da, la esperanza de que el Dios que conoce el futuro tiene un plan, y ese plan culmina con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino, donde no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor, ni lágrimas, donde veremos cara a cara al que ahora vemos por fe. Esa es la promesa. Y si Daniel pudo confiar en Dios durante 70 años en tierra enemiga, manteniendo su fe cuando todo presionaba para que se rindiera, tú también puedes confiar en ese mismo Dios hoy.